son conceptos que es importante que tengamos, que vayamos o que tengamos presentes y que no empecemos con el número. Como yo les dije, los símbolos son puntos de llegada, no puntos de partida, ¿sí? Entonces, estos dos aspectos son básicos para la enseñanza de las operaciones. Y aquí tenemos, hay personas que han estudiado cuáles son las dificultades, Bermejo es una de ellas, y él lo que dice es que hay tres tipos de dificultades a la hora de enseñar las operaciones aritméticas. La primera habla que del valor, en el valor posicional de los números. No nada más es hablar de que tenemos un 5 o que tenemos un 2. Es importante que el niño identifique que dependiendo de la posición es el valor. De ahí la importancia que el niño diga que tiene 2 decenas y 5 unidades, 4 centenas. No nada más los números se leen y se escriben. Los números hay que comprenderlos, hay que manejarlos. Ese es el sentido numérico, comprender los números. Saber que un 25, pues yo lo puedo descomponer en 10 más 10 más 5, pero también que 5 veces 5 me va a dar 25, o que 2 10 y 5 de a peso me dan 25. No nada más es que lea y escriba, es que también entienda este valor posicional y ¿cómo se llama? Diferente descomposición de los números. Segundo, los pasos en los algoritmos. O sea, no nada más es decirle 7 más 6, 13, 3 y llevas una. O sea, no llevamos nada para empezar. ¿De acuerdo? Lo que hacemos son cambios. Entonces el niño tiene que pasar, pero también tiene que tenerle muy claro qué voy a hacer primero, qué sigue después, porque todo procedimiento así se aprende y los algoritmos son procedimientos. Y tercero, pues sus dificultades en el cálculo. Y el cálculo entendido como esa habilidad que tiene para subitizar, para que a golpe de vista nos pueda dar un resultado. Regularmente ¿cómo se llama? Empezamos a preocupar y a ocupar con las tablas de multiplicar, cuando desde las tablas de sumar es importante que el niño empiece a desarrollar su sentido numérico. Que empiece, el que cuente a veces con los dedos no nos alarma tanto o no nos angustia o como que no nos preocupa. Pues está usando los dedos, no importa. Pero las tablas, no, ahí empezamos como que sí se las tiene que aprender de memoria y sí tiene que tener estrategias, aunque nosotros no tengamos muchas y utilicemos solo la memoria. Entonces, el niño lo ideal es que vaya desarrollando su pensamiento o su sentido numérico para que vaya teniendo estrategias de cálculo, porque también la visión del cálculo ya cambió. El cálculo mental se concibe o es aquel que se realiza sin ningún apoyo, pero nuevamente ese es un punto de llegada. A veces tenemos creencia que desde el primer ejercicio el niño lo tiene que hacer, como si esto se diera por generación espontánea, pero esto hay que desarrollarlo y lleva un proceso. ¿De acuerdo? Y es importante conocerlo. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ujú. Ok. Muy bien. Parecer no, doctora. Todo bien. Muy bien. Entonces vamos a ver. Primero, es entender lo que yo llamo el EROA. El EROA es la enseñanza razonada de operaciones aritméticas. No nada más se trata de enseñar la operación. La operación, como les decía hace rato, es una herramienta. Pero hay algo más importante, el PAU. Lo que yo llamo el PAU son el proceso aritmético operacional. El proceso aritmético operacional, lo que sigue son procesos y se basa precisamente en el sistema numérico. ¿De acuerdo? Entonces hay que conocer precisamente esos procesos, esas etapas, esas fases, y no nada más hablar de que el niño va a resolver sumas. Lo que el niño va a aprender es a sumar, y eso implica conceptos más amplios. El niño no solo va a hacer restas, va a aprender a restar. Y si nos vamos más allá, realmente lo que va a aprender el niño a manejar son situaciones aditivas, en donde se incluye la adición y la sustracción que van de la mano. ¿De acuerdo? Entonces, esos son conceptos que es importante que tengamos y que vayamos trabajando. Entonces, vamos a hablar solo de algoritmos o de procesos operacionales. Entonces, lo ideal es que hablemos de procesos operacionales. Y como les decía, vamos a hablar de la enseñanza razonada de operaciones aritméticas, el EROA. ¿Sí? Para mí es el EROA, enseñanza razonada de operaciones aritméticas. Como nosotros lo aprendimos, solo aprendimos procedimientos, que además lo aprendimos espantosamente con un lenguaje que no favorece ni el pensamiento lógico ni el razonamiento. Simplemente una mecanización de un proceso que no entendemos.
¿sí? Entonces, hablar de enseñanza razonada de operaciones aritméticas es hablar de este PAU. Este esquema lo tienen ustedes en sus apuntes. ¿El PAU qué incluye? Incluye la comprensión, la parte técnica y la aplicación. Esos son los tres elementos que es importante trabajar cuando nosotros estamos hablando de las operaciones aritméticas. Y la relación va a ir de esta manera. El PAU es el proceso aritmético operacional. Dejemos de hablar solo de operaciones aritméticas. Es importante que hablemos de un proceso porque es algo más completo, es algo más integral. En el proceso aritmético operacional, primero está la comprensión. ¿Qué es comprender? Comprender es entender, comprender es dar significado, comprender es poder explicar, comprender es poder ver la utilidad de lo que estás viendo. ¿Por qué? Porque partes de la realidad, ¿sí? Entonces, la comprensión se va a apoyar en lo que yo les decía del lenguaje. El niño va a observar, el niño va a escuchar, el niño va a verbalizar y nos vamos a apoyar en la manipulación de materiales, en la presentación de diferentes formas en que se pueden presentar las situaciones. Después tenemos la parte técnica. La parte técnica son las herramientas. El niño ya va a poder resolver problemas o ya debió haber resuelto problemas con las estrategias que él tiene. A veces pensamos que hasta que yo, maestro, le enseñe, él lo va a poder resolver. En los procedimientos anteriores, ¿qué pasaba? Creíamos o suponías que el niño no podía resolver un problema hasta que tú, oh gran maestro o maestra, le enseñaras los algoritmos. Sin embargo, ahora sabemos que los niños ya tienen herramientas y que pueden resolver cualquier tipo de problema. Lo van a hacer desde la parte concreta, utilizando material o utilizando sus dedos. Cuando tú les enseñes la matemática, los algoritmos, lo que va a tener es una herramienta más. Antes primero se enseñaban los algoritmos y luego se trabajaban los problemas y pensábamos que de manera espontánea el niño iba a integrar las dos cosas y oh sorpresa, eso no sucede. ¿Sí? El niño puede resolver, si es que tienes éxito, bien un algoritmo, pero no saber dónde lo va a aplicar. ¿Por qué? Porque no conoce el significado. ¿Sí? Entonces, entendamos que el algoritmo, vean, es una parte pequeña y sin embargo le dedicamos demasiado tiempo. ¿Sí? Demasiado tiempo al algoritmo y luego sin mucho éxito además, ¿no? Entonces, la parte técnica son las herramientas que le vas a dar al niño. Y esas herramientas matemáticas que le vas a dar al niño incluyen los algoritmos o las estrategias de cálculo. Porque bien comentaban en un equipo, solo una forma de resolver. Cada operación tiene hasta 10 formas diferentes de poderse resolver. A mí me llamó mucho la atención cuando yo empecé a buscar algoritmos no convencionales, pues no todos los países lo resuelven igual, sobre todo la parte oriental. O sea, a mí me asombra cómo pueden tener muchas formas y aquí también. Entonces existen los algoritmos convencionales y se llaman convencionales porque son más conocidos, porque son más usados, porque hemos convenido. Los no convencionales, pues simplemente no son conocidos, pero no quiere decir que no sean opciones. Algo que queremos en educación es que el niño sepa elegir, pero si tú no le das opciones, ¿qué elige? Si el niño no sabe manejar el algoritmo convencional y no tiene otra opción, triste es su caso. Y el chiste es presentarle opciones. Si no hay opciones, no estoy eligiendo. Y el tercer elemento es precisamente la parte de aplicación. Y como ves, eso debe estar en todo el proceso. Debemos de contextualizar. Se habla también de aprendizaje situado, se habla de proyectos. El niño debe saber dónde va a aplicar, no al final, desde el principio. Desde que aprende debe estar el contexto. Aquí en México, en los libros del Plan 93, no viene por temas. No viene la suma, la resta, la multiplicación, vienen situaciones. Y han sido los libros hasta el 2018, en donde se habla de la feria, se habla de la tienda, se habla de si nos alcanza, se habla de diferentes situaciones donde el niño va a utilizar ese concepto. La situación donde lo va a aplicar debe aparecer desde el principio, desde que estás trabajando la comprensión. Las situaciones problemáticas en preescolar, el niño las escucha, ¿sí? El niño todavía no lee, pero sí escucha. Entonces, los problemas se van a dar desde la